Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar esta nueva clase, ya el capítulo 26 estamos. Eh, si este capítulo 26 ya, un momento que voy a ver algún segundo, voy a haberme equivocado porque a veces, sí, exactamente el capítulo 26 y ya nos quedarían 27 y 28, dos capítulos. Realmente estamos en la recta final y bueno, cada día edificarnos más en la palabra y estaremos básicamente, no día de vacaciones, estaremos dando una pausa para que también los hermanos y hermanas puedan hacer o tomar un momento para sí, sus vacaciones, pero igual siempre los invito a que diariamente lean la palabra, es alimento para nosotros, es alimento para nuestra alma. Y sea lo que sea, si quieren ir a un sitio, a la playa o X, primero cumplan realmente con su alimento, con el alimento del alma, que es leer la palabra antes de la oración, o perdón, primero la oración y luego la palabra, y verán que se edifican, ¿no? Y siempre guarden su día de su día de reposo, como lo dice Dios, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, y como realmente podamos nosotros llevar ese camino que Él quiere que llevemos, el camino, eh, y es camino que es bastante difícil, pero a la vez, y difícil en el sentido llamamos difícil, lo digo por del sacrificio que tenemos que estar teniendo, en sentido de las atenciones, llevar eh, la palabra y encontrarnos con personas que realmente son muy negativas y eso no son de ellos. Nunca piensen que personas que tienen algún tipo de situación que usan la palabra no es porque son de ellos, son lo que tienen dentro de ellos. Y debemos que ser valientes y esforzados, como dice la palabra, y seguir luchando hasta el fin, llevando la palabra tanto la palabra de Dios como nuestro modo de vida que nos la da Jesucristo en sus enseñanzas, tenemos que guardarla tanto para nosotros como para enseñarla, predicar la palabra, ¿no? Como lo dijo al final, que lo vamos a, ya en el capítulo 28 vamos a ver lo que dijo antes de irse y volver, que lo va a volver, ya está cerca, ¿no? Ya hay demasiadas señales para su venida. Y bueno, vamos a ello, a este capítulo, a ver qué nos trae. Ok, vamos a, como siempre, a leer y voy analizando. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de los días se celebra la Pascua? Se celebra una Pascua, ellos celebran, o sea, una costumbre que se celebra la Pascua y se comía pan sin levadura y algunas cosas que hacían como para celebrar esa Pascua. Y el Hijo de los Hombres será entregado para ser crucificado. Aquí lo dijo bien claro, muy claro. Este, él lo dice, él se lo dice a los discípulos abiertamente, abiertamente. Y el Hijo de los Hombres será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamando a Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decía: no durará la fiesta para que no hagan, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, querían hacerlo luego de las fiestas. Claro, estaban todos reunidos, todos estaban siguiendo a Jesús, todos estaban pendientes de Jesús, pero ellos no querían que esas personas que habían venido a la fiesta también, me imagino ese sitio, Jerusalén, lleno de mucha gente, muchas personas,
porque como digo, era el día de la fiesta y todos se reunían. Y ellos iban en contra, iban a hacer algo que realmente no iba a ser en cierto grupo del pueblo, diría repudiado, ¿no? Por muchas personas. Pero sabemos que cuando más adelante vemos que hay un grupo que decía que liberen a Barrabás y no liberen a Jesús. Bueno, ya ese grupo ya sabemos por dónde y por quién estaba dirigido, ¿no? Dirigido para que pasara eso. No obstante, eso tenía que pasar, ¿no? Porque si no hubiera pasado ese acontecimiento tan importante, eh, que es la crucifixión, no hubiéramos podido tener, no hubiéramos podido lavarnos nuestros pecados y tener vida eterna, ¿no? Porque la vida eterna lo hará mediante este sacrificio que hace Jesús, ¿no? Aceptándolo y lavarnos nuestros pecados mediante Él, ¿no? Y poder ir al Padre, ¿no? Él lo dice, nadie va al Hijo, nadie va al Padre sin ir, pasar por el Hijo, sin estar por Él. Entonces eso es importante, ¿no? Muy importante. Ok, Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con unos vasos de abasto de perfume de gran precio y derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué estás de este desperdicio? Porque esto podía haber vendido gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esa mujer? Pues has hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ya vamos a analizar esto. Vamos a terminar el capítulo. Porque el que derrama este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de preparar para su sepultura, para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Fíjense lo siguiente. Hay dos capítulos importantes, ¿no? Todos los capítulos son importantes, pero hay unos capítulos que tenemos que llamar a la reflexión con lo que dice Jesús y tomarlo en contexto. Primero, ellos reclaman por qué había hecho eso a Jesús, o sea, por una colonia, un perfume costoso y podían venderlos. Pero Jesús dice muy claro aquí, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis vosotros pobres, pero a mí no siempre me tendréis. Fíjense, a veces nosotros estamos en una situación donde posiblemente hagamos una obra de cualquier naturaleza y la hacemos y podríamos encontrar durante ese camino que, que estemos haciendo esa obra o iniciamos esa obra, sea cual sea un ministerio, sea una obra cualquiera. Y vamos a encontrar muchas personas que no, como dice Jesús, nos van a molestar. Molestar en sentido nos van a criticar, nos van a señalar, nos van a juzgar, nos van a decir de todo para que nosotros no hagamos la obra, esa obra que Dios nos lo puso en nuestro corazón. Y empiezan a molestar. Pero el único que puede decirnos algo es Jesús. Y si Jesús nos aprueba esa obra, si nosotros le llamamos esa obra que nosotros estamos haciendo, y se lo ponemos en el nombre de Jesús, para que Él nos ayude, que nos edifique, y si es de Él, que Él nos los apruebe o nos desapruebe esa obra. Y si la obra vamos a tener muchos tropiezos, porque si no va a ser no porque Dios nos apruebe la obra, no vamos a tener tropiezos, porque recordemos que tenemos el enemigo aquí y él nos está constantemente como lobo viendo que hagamos para el tratar de destruirlo.
pero hoy tenemos que ser fuertes y tenemos que luchar. Tenemos que luchar y luchar y luchar para terminar y hacer la obra que sea satisfecha y que sea de glorificación siempre a Jesús, a Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Siempre tenemos que hacerlo así. La obra no la hacemos nosotros. Cada obra que hagamos siempre tenemos que glorificar a Dios. Siempre tenemos que alabar a Dios y ser la gloria para Él. Para más nadie. O sea, para nada. No es de nosotros. Si hagamos una obra, no es de nosotros. La obra es de y para Dios. Por eso no se preocupen cuando encuentren personas que lo blasfemen o la blasfemen, cuando lo juzguen o lo señalen, porque están ustedes haciendo una obra a Dios y ellos les molesta o simplemente son enviados o tienen un espíritu inmundo dentro de ellos para que ataquen a los siervos y a los siervos de Dios que quieren llevar la palabra o quieren hacer la obra de Dios. Mucho cuidado, tenemos que tener discernimiento y siempre poder tener fuerza y ser valientes y esforzados para poder llevar la obra de Dios a donde Dios quiere que la llevemos y cómo la llevemos. Pues seguimos aquí. Entonces Judas ofrece a entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y de entonces buscaban oportunidades para entregarle. Ok, aquí está. Fíjense, en este subcapítulo de Judas, lamentablemente estamos viviendo en los tiempos de apostasía, donde lamentablemente hay personas y hay, lamentablemente hay que decirlo realmente abiertamente, porque hay que decirlo ahí. No podemos, si somos temerosos a Dios, si todos somos temerosos a Jehová, nuestro Dios Padre Celestial, y no decimos la verdad, estamos realmente, no, estamos mal, tenemos que decir la verdad. Hay realmente ministerios y hay también tanto dentro y fuera que simplemente prefieren vender la palabra, prefieren vender la palabra, y la palabra no se vende, la palabra no se vende, no se vende la palabra. Son lamentablemente unos Judas que simplemente por unas monedas venden la palabra y la verdad de Cristo. No, no debemos hacer eso. No deben hacerlo. Hay que reprender cada manifestación demoníaca que quiera estar posesionada dentro de algunos ministerios y que lamentablemente los líderes lo que están haciendo es vender la palabra y enriquecer, simplemente enriquecerse y no poder llevar lo más importante, que es la palabra de Dios. No, el único enriquecimiento que tenemos que tener nosotros en el cielo es salvar a esas personas. Bueno, nosotros no salvamos a nadie, perdón. Buscar mediante el Espíritu Santo que puedan ser salvos, ¿no? Nadie salva a nadie, nadie salva a nadie, solo el Espíritu Santo y Jesús, mediante la conversión, el arrepentimiento y la conversión, convertirse, es que podemos ser salvos, ¿no? Lleva la vida eterna. Pero para eso tiene que haber una transformación completa, ¿no? Y tiene que haber un nivel de espiritualidad y de santidad y llevar siempre nuestra santidad presente. Y bueno, hay cosas que nosotros hasta nos afectan y nos duele un poco ver este tipo de Judas dentro de las iglesias, porque no debe pasar eso, no debe pasar eso. No podemos asaltar el bolsillo de los creyentes, de las personas que vienen por decirlo así, a la clínica, al hospital espiritual, que es el templo de Dios, a sanarse de sus heridas y de sus pecados que se tienen, que todos tenemos, porque todos tenemos pecados, nadie es libre de pecado. Y lo que hacen es asaltar a esas pobres personas. No se debe pasar eso.
No digo que en todas pase, pero sí hay muchas que están haciendo algo así, que se ve y muy descaradamente, iglesias, hiperiglesias enormemente, conciertos blasfemando realmente lo que es la adoración a Dios, porque un concierto, ¿qué tiene que ver un concierto con la alabanza de Dios? ¿Qué tiene que ver un concierto de música de supuestamente alabanzas a Dios y son música al estilo rockera y al estilo todo tipo, satisfaciendo la carne y no satisfaciendo el espíritu? Eso no debe de pasar. Esos son Judas. Judas, hay muchos Judas, que esos Judas solo por unas monedas están diciendo cosas que no deben decir, están blasfemando cosas que no deben de blasfemar, están cambiando y diversificando y cambiando totalmente la palabra de Dios, que no debe ser solo por unas monedas. Esos Judas están ahí. Y esos Judas tendrán su justo pago dentro de la presencia de Dios cuando Dios juzgue. Idealmente no quisiera eh, que fuera así, pero espero que ese tipo de Judas, antes de cometer el acto, que como lo hizo Judas, que ya lo cometió antes de cometer el acto, lo piensen y zumben esas monedas y lo que traigan es al altar es almas que estén totalmente arrepentidas y puedan ser convertidas y llevadas hacia Jesús y hacia Dios mediante la presencia del Espíritu Santo. Sería esa realmente la misión de todos los templos. Nosotros somos un ministerio que realmente no pedimos nada, no pedimos nada, ni ofrendas, ni diezmo, ni nada, nos autofinanciamos. Que estamos empezando y que somos un ministerio online, sí, bueno, todo esto llegará hasta donde Dios quiere que llegue y haremos lo que Dios quiere que hagamos, según la voluntad de Dios. Por los momentos seguimos trabajando constantemente, diariamente, en llevar primeramente la palabra de Dios. Las otras misiones que vamos a hacer, estaremos haciéndolo muy cuidadosamente hasta que Dios nos lleve el camino donde tenemos que llevar. Solo Dios sabe por qué y dónde debemos de hacer la obra, como lo dijo Jesús anteriormente. Bueno, seguimos aquí, sale un poquito del camino, dispensen. Del camino no, de la, de la lectura, porque de verdad me llaman mucho las reflexiones, estos dos, tres capítulos son un poco, yo siempre, aunque un capítulo importante es la resurrección y la crucifixión, creo que a todos los que seguimos a Jesús y realmente lo amamos como más que esa persona que dio mucho por nosotros y que hace mucho por nosotros, eh, l- como, como un hermano, lo amamos como un hermano, como esa persona que es el único que nos puede ayudar y que nos ayuda y que nos lleva del camino hacia nuestro Padre, hacia Dios. Es la única persona. No se ofenda, pero no hay vírgenes, no hay don, no hay san, no. La única persona que nos va a llevar y nos lleva de la mano hacia Dios se llama Jesús Cristo. Nuestro Mesías, nuestro hermano, como le quieran, no como lo quieran llamar, lleva a decir, no, como Él se merece que lo llamen, porque como Él se merece que lo llamen, porque dio muchas cosas y estos capítulos no son fáciles de asimilar porque se siente el dolor también y de lo que Él pasó, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Entregar y saber que uno es culpable, que uno no es culpable y, y, y que la gente lo culpe a uno por algo que pero no sabemos que tenemos que seguir y no podemos y tenemos que aceptar todo ese sufrimiento
por amor a las otras personas, por cumplir y por realmente saber que, bueno, no tienen la culpa, como al final lo dicen, que los perdone Dios porque no tienen la culpa de lo que dicen de los actos. Entonces son temas un poco difíciles, todos últimos temas normalmente difíciles de asimilar, pero tenemos que estudiarlo, tenemos que prepararnos muy bien para que todos entendemos para qué hizo todo este sacrificio y que debido a ese sacrificio, tenemos que nosotros hacer nuestro sacrificio, tenemos que tomar nuestra cruz, tenemos que caminar con Cristo y tomar nuestra cruz y seguirlo. Ok, seguimos entonces aquí, el último subcapítulo. Institución de la cena del Señor. Esto es importante, muy importante. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Dijo: y a la ciudad, y cierto hombre decirle: el maestro dice, mi tierra está cerca, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraremos la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó en la mesa con los 12, y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecieron en gran manera. Comenzó cada uno de ellos a decir: soy yo, Señor. Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre que quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Dijo: toma y coman, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio de Dios, bebiendo: beban a ellas todas, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado para la remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberás más de este fruto de la vid, hasta que el día que lo beba nuevo con vosotros el reino de mi Padre. Fíjense, había existido un pacto, los pactos judíos, ¿no? Que ellos tomaban un cabrito, un animalito de esto, lo sacrificaban, hacían holocaustos y lo daban a Dios para lavar los pecados, si habían cometido un pecado en aquel tiempo. Jesús en este momento, en este capítulo 28, o capítulo 26, perdón, del versículo 28, Él hace un nuevo pacto. Él hace un nuevo pacto, dice que es sangre de nuevo pacto, porque mucho es derramada para la remisión de los pecados. Y este nuevo pacto es la sangre que Él va a derramar en la cruz para la remisión de los pecados de nosotros. Por eso es importante que cuando nosotros tengamos un pecado y ese pecado eh, sea, eh, sea o lo coloquemos, oremos y nos arrepentimos de verdad, y oremos para que sea remitido, o sea, haya remisión del pecado, dije remitido, no, remisión del pecado, o sea, se haya, o mejor dicho, se quite, el pecado de nosotros. No podemos estar que cada vez que tengamos un pecado y sabemos que hicimos eso, nos arrepentimos, no podemos caer cada segundo en ese pecado, porque no es como simplemente no tomar en cuenta el sacrificio que Jesús hizo. No sé, si nos arrepentimos y nos lavamos en la sangre de Cristo para no volver a pecar,
traten, y sabemos que es difícil, pero traten, por favor, de no volver a pecar. Traten, sabemos que es difícil, hay cosas que debemos de nuestra carga y a veces caemos y nos volvemos a caer, pues nos levantamos y caemos. Pero si lo hacemos en función de, de por nosotros arrepentirnos y no caer, es diferente que yo me arrepienta de corazón y por una situación en particular o por un engaño o lo que sea, porque a veces el cuerpo engaña, ¿no? Por alguna razón en particular vuelvo a caer. Bueno, ahí tendrías que volver, pero si tú lo haces, si no te arrepientes, yo es que ya tengo una carta bajo las manos, simplemente me arrodillo y me arrepiento y vuelvo a pecar. Eso no es así, eso sí está malo, porque estás tomando el sacrificio, estás tomando, no le estás dando valor a lo que hizo Jesús. Y ahí está muy grave. No lo sé, no lo dice Jesús por ningún lado, pero está muy grave. Y sabemos que tenemos que ser muy conscientes sobre eso. Mucho cuidado, porque la sangre de Cristo es sagrada. Simbólicamente la sangre de Cristo es sagrada, es bendita, es glorificada y tiene un altísimo valor para todos nosotros, para todo el universo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Es mi análisis, mi meditación, esta palabra. Bueno, vamos a dejarlo. Sé que me extendí un poquito en los temas porque me apasionan mucho estos temas. Todos los temas me apasionan de la Biblia, pero bueno, hay cositas que uno se transporta en los conocimientos y en las vivencias y en cada una de las cosas que uno puede aportar también para que poder analizar y entender, porque lo importante es entender, meditar en la palabra y poder en ese meditar de la palabra, poder llevar la palabra y sobre todo poder aplicarla en nuestras vidas, que tengamos esa palabra ahí muy profunda cuando nosotros tengamos algún problema, cuando nosotros tengamos alguna decisión que tomar, busquemos la palabra, porque es como una guía. Es una guía. Si tenemos alguna enfermedad, buscamos la palabra. Si tenemos algún pecado, buscamos la palabra. Si tenemos alguna situación económica, buscamos la. Todo se basa en la palabra. La palabra es la guía para nuestras vidas. Es nuestra guía, nuestro manual, nuestro hospital, nuestra medicina. Todos tenemos enfermedades. Cuando tenemos una enfermedad, vamos al médico, ¿no? Y tomamos algo. Cuando tenemos alguna enfermedad espiritual, buscamos la palabra y la tomamos. Y ahí resolvemos el problema. Eso es ese es el verdadero cristiano. El que se basa su vida en la palabra. Entonces tenemos que ser esos cristianos genuinos que basemos nuestra vida en la palabra, alejándonos de las tentaciones, buscando a Dios cada momento y cada segundo, y no se preocupen que en cualquier momento lo van a encontrar. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao, hasta luego a todos.